Estamos en Falso Vivo y llegó el momento de los libros prestados con Andrea Ocampo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ya hablando de libros desde el ingreso a la radio. Sí, así es. Ya subí la escalera a los gritos. Así, hablando de libros. Bueno, y hoy vamos a tocar un tema que por ahí parece lejano y sin embargo no lo es, ¿sí? Que es el tema del lunfardo. ¿Sí? Pensemos que lunfardo, argot, o alguna otra palabra para designarlo, tiene que ver con formas de comunicarse donde, si bien por lo general no se altera en profundidad el idioma del que se trate, digamos, o sea, el lunfardo, el argot está un poco así como en una relación muy íntima, pero es subsidiario del idioma oficial. Se supone que hay un idioma oficial, una lengua que es la que compartimos, la que todos nos entendemos, y aparece esta otra posibilidad de hablar, de comunicarse, de contarse cosas, pero con palabras que vienen a ocupar el lugar de esas palabras oficiales y son a veces reconocibles, a veces no. La más básica, ¿no? La fácil es hablar al revés. Sí, ¿sí? Es verdad. No, es verdad. Al berre. Que eso, por supuesto, cuando uno ya entrena un poco el oído, ya digamos, o sea, la va pescando. Entonces ahí hubo que afinar un poco más el lápiz e inventarse algo que los demás no puedan escuchar. Muy interesante pensar esto. Primero que todas las lenguas tienen un argot, ¿sí? Muchas veces esto tiene que ver con grupos, por ejemplo los grupos etarios, ¿no? Digamos, o sea, cada juventud tiene su propio argot, tiene su propio repertorio de palabras, que algunas quedan en el idioma y algunas desaparecen para siempre y se la dicen solamente la gente cuando se junta, ¿no? Y dice, tal cosa, entonces uno no entiende de qué habla. Es verdad, es verdad. Acá los miércoles nos visita Martina, bueno, con quien has tenido... por ejemplo, ella nos orienta como para que estemos ayornados, pero cuando Martina tenga 40, probablemente ella no entienda lo que hablen los de 20. Totalmente. Y antes también. Y antes también, sí, mucho antes también. Totalmente. Por ejemplo, ATR es para decir ahora algo cool. A todo ritmo. A full, a pleno, no sé, uno decía, dale, de una, qué sé yo. El de una era algo juvenil hace unos años y ahora es ATR. Bueno, en mi época se decía flash o fiesta. Claro, o sea, vos ya era dale para adelante, que eso es de la generación anterior. Es decir, generación tras generación hay, digamos, o sea, esta forma de comunicarse diferenciada del idioma de los mayores. También podemos hablar de, sin llegar al argot o al lunfardo, de jergas. Es decir, digamos, o sea, son como lunfardos más chiquitos, que tienen circulación en grupos más cerrados. Por ejemplo, usted lo invita a un cumpleaños a un médico, olvídese de reírse un chiste. Claro. O venga a mi cumpleaños, que son todos profesores de literatura, y se va a aburrir como loco, porque hay que pertenecer en cierto modo a ese colectivo para poder reírse. O lo mismo pasa con todo, abogados, verduleros, peluqueros, depiladora. El lenguaje náutico, Andrea, el lenguaje náutico no se entiende. A babor y estribor. Nada más, ya empieza y termina todo. Señalámelo con la mano, por favor, te lo pido. Entonces, ahí es donde se pone, digamos, o sea, en juego esta capacidad nuestra de entendernos igual y de adaptarnos lo mismo. Pero en el caso del argot o el lunfardo, ya estamos hablando de repertorios muy amplios y de relaciones con el entorno que también cambian. Porque por lo general, estas formas de hablar tienen que ver, ¿no? en una doble intencionalidad. Por un lado, que entiendan los que tienen que entender, pero por otro lado, que no entiendan los que no tienen que entender. Esa es la gran diferencia. En las jergas, ya sea de los jóvenes o de las profesiones o de los lugares geográficos, ¿no? Cosas que decimos en Rosario y no se dicen en Salta, póngale, no está la intención de la exclusión. O sea, todo lo contrario, uno dice, bueno, dale, habla un rato y después ya te enganchás. O sea, esta invitación es abierta. Capaz un término que cambia y... Te lo van explicando, aparte te dicen tal cosa, tal otra, porque la idea de esa es algo que se comparte, pero que también se puede ampliar y compartir con alguien que es ajeno. Ahora, cuando estamos hablando de lunfardo o de argot, está asociado a una posibilidad, digamos, de espía o de escucha indiscreta que se trata de repeler. En este caso, policías y ladrones, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando
para que me entiendan mis colegas, trato de que el enemigo no se entere de lo que estoy diciendo. Esa es la gran diferencia. Por eso son más cerrados, más difíciles, y donde no hay ahora sí, porque bueno, o sea, ahora todo se comercializa, solo usted puede hasta conseguir un diccionario, pero esas cosas se aprendían en la universidad de la calle. Claro. Y más vale que usted no preguntara mucho porque ya era sospechoso. Claro, iba a empezar a quedar en evidencia. Si usted no entendía, porque relacionado con un tipo de vida y de actividad, en este caso actividad delictiva, aparecían palabras propias que tenían que ver con la gente que compartía esos rubros y que estaban pensadas para no caer en manos de la gente que los estaba persiguiendo, ¿sí? Entonces pensemos también que esto floreció mucho en varios ambientes. Primero en estos lugares suburbanos donde la gente se ponía a hablar de sus cosas, que eran estas. Después en la gallola, en la cárcel, la gente estaba, digamos así, recluida y hablaba. También tenía que tener cuidado de que no estuvieran, ¿no?, a la escucha las personas que los estaban custodiando, y también era una forma de encontrarse y de acompañarse por medio de la palabra. Y después en determinados lugares donde se circulaba mucho, por ejemplo los prostíbulos, ¿sí? Entonces, esos lugares de circulación es donde también uno va a encontrar luego la significación de algunas palabras. Significación que con el correr de los años, y estamos hablando de décadas, de 10, 20, 30, 40, 50, así, y siga contando, hay palabras que las volvemos a usar, pero que se tiñen de un significado más actual y que a veces es lejanísimo del que tuvieron en origen. Entonces es raro porque alguien muy viejito, por ahí ahora puede escuchar que te dicen de alguna manera y decir, mira lo que te está diciendo, y en realidad vos ya lo tomás como un término que está neutralizado y es hasta simpático, divertido, porque ya se alejó tanto de ese lugar que le dio origen que ya se transformó en una palabra con otro significado. Totalmente. Me pasó cuando era estudiante de secundaria, una vez dije, bueno, quilombo. Y quilombo, claro, refería completamente a otra cosa. ¿Qué quiso decir usted? Claro, Gabriel? Yo quise hablar de quilombo, que estábamos haciendo mucho lío, mucho quilombo. Mucho barullo, mucho alboroto. Alboroto dentro del aula. ¿Qué quilombo que hay? Y imagínense una directora grande. Al rincón, mirando la pared. Claro, casi. La palabra bizarro ha cambiado completamente su La palabra bizarro, claro, pero la palabra bizarro no tiene que ver con el lunfardo. Eso ya es una deformación que se toma del francés, que en francés la palabra que nos suena a nosotros parecida quiere decir otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa, es algo raro, extraño, es más, medio raro y extraño en el mal sentido de la palabra, es algo medio hasta de mal gusto. Y en el caso nuestro, bizarro es valiente, no es orgullo y bizarría, como los héroes, los grandes héroes, pero al sonar parecido nosotros las empezamos a usar así. Hay muchas palabras que las usamos mal y las usamos para mal, bien o mal, acá no hay moral, así que digamos, no es que está bien o mal, las vamos cambiando y a la larga terminamos todos teniendo razón, y si la usamos así dice eso y se terminó. Claro, totalmente. Pero ¿qué pasa con las del lunfardo nuestro, no? Pensemos principios de siglo, donde estaban los famosos atorrantes, ¿sí? Que saben de dónde viene la palabra atorrante. Yo no. Viene de la gente que dormía en la calle, en la época en que se hacían los subterráneos, había unos tubos muy grandotes que eran de marca A. Torrent. Entonces la gente que dormía ahí pasó a ser atorrante porque dormía ahí, de ahí ya después sale torrar. Y hay también, en esto vamos a hacer así como vamos a hacer hincapié en que hay muchas historias de cada palabra, porque al no haber una normativa, no hay una academia como en la Real Academia Española que empieza a investigar y sistematiza la información. En este caso quizás también se puede haber dado que la misma palabra se usara para cosas diferentes o que hubiera explicaciones que se le ocurrieron a alguien y quedaron así porque les gustó y se terminó. Pero póngale, hay una palabra que es muy interesante pensarla, que es la palabra mina, que se sigue usando. ¿Sí? Una mina ahora, ¿a qué remite? ¿Qué sería? Cualquier chica. Cualquiera. Sí. Y hace poco apareció como el término de decir minita. Minita es despectivo, es decir, es reminita. Minita con H al final, dice usted. Así lo escribimos. Yo tengo una amiga que le mando un saludo, que es muy inteligente, y ella hizo esa distinción y dijo, no, minita se escribe minita y la H al final porque es minita. Minita. Entonces es otra Clarísimo. cosa. ¿De dónde viene mina? Mina viene obviamente para designar a las mujeres, eso no cambió, sigue designando a las mujeres, pero mina viene de mina de oro. Y que por lo general las mujeres que eran una mina de oro, imagínese usted de qué trabajaban. No eran mineras, justamente. Claro.
¿sí? ¿Me va siguiendo, Gabriel? Sí, pero no sé de qué trabajaba. Ahora entendí. Bueno, por lo general, digamos, una de las salidas laborales que tenían los fiolos, o cafillos, o macro, era trabajar en base a administrar, sería el trabajo de las mujeres que se prostituían. Entonces la palabra mina de oro, la frase mina de oro y después mina, era para designar a una que traía mucha plata y que era un gran negocio tenerla a su cargo. Esta es una mina de oro. Es terrible. Para designar todo, digamos, o sea, las mujeres del oficio, como se les decía, tengamos en cuenta también esta cuestión de pensarlo en función de la época y, por ejemplo, Grela, o Naifa, digamos, o sea, hay un montón de categorías dentro de eso que era quizás un oficio muy extendido. Pensemos también, o sea, que no es casualidad que nuestro Hospital del Centenario, 1910, está en el mismo barrio que era el barrio prostíbular. ¿Cerca de dónde está? De Pichincha. De Pichincha, sí. Que era donde más se necesitaba en ese momento para responder a las necesidades de salud de una muy importante parte de la población. También pensemos que en esas épocas muchas de los lugares de sociabilización, muchas veces eran los prostíbulos. Piense Gardel, vino a cantar a Rosario y no fue al Teatro del Círculo. ¿Dónde fue? Fue acá a Pichincha, varias casas, donde en los patios también se charlaba, se conversaba, se tocaba la guitarra, y después se tocaban otras cosas. Otras cosas que no viene al caso contar. Pero tiene que ver, claro, con eso. Cuando fue, digamos, o sea, pasando el tiempo, muchas de estas palabras también fueron variando y la palabra mina quedó así como asociada a la mujer. Sí. Eso es para pensarlo y para charlarlo desde perspectiva de género, por qué nos quedan pegadas siempre esas palabras y no otras, y con el tiempo se recuperó la palabra chabón o la palabra choro en Rosario, pero chorro, chorra, como el tango en Buenos Aires, o por ejemplo la palabra bardo, que la palabra bardo también ahora se habla de armar bardo, y en realidad el bardo era por lo general un delincuente muy joven que estaba aprendiendo y que metía la pata, eso por lo general era bardear, armar bardo era eso, y que el riesgo que se corriera que por meter la gamba que es otra de las palabras, pusiera en riesgo a gente importante, claro, ¿no? Digamos, claro, te deschavaran algún trabajo grande que vos tenías. Bueno, palabras que tienen que ver con el mundo delictivo, como, no sé, como escruchante, esas cosas, vienen todas de ese lado. Se ha hablado mucho sobre esto y sobre el sincretismo que tienen muchas palabras, la mezcla con otros idiomas y con dialectos de la Italia, de la España y de muchos otros lugares del mundo, porque en estos lugares de sociabilización cercanos a los puertos, como en nuestro caso, era donde se mezclaban las vidas, los idiomas y donde se fue, digamos, gestando esta manera que después uno de los géneros que lo rescata y que se gesta también en esta época histórica es el tango. Claro, ¿sí? Justamente, bueno, él lo rescata. Llegan mensajes al 153-886677. Tengo otro concepto sobre la palabra mina. Ah, mira. Eso lo leí en un libro que escribieron sobre el tango y es un término africano. Quilombo. Los esclavos, y precisamente eran mina. De un país, de una ciudad de África, de donde traían mujeres, dicen que se adaptaban muy rápido, pero la palabra mina viene es un vocablo africano, por lo que esa es otra versión. Sí. Esa es otra versión que puede ser. Y seguramente pueden vertir de diferentes Probablemente lugares. Hayan convivido y se hayan una alimentado de la otra. Totalmente. Aparte también piense que esta gente no tenía ningún tipo de fervor académico. Claro, entonces, totalmente. La misma palabra, es lo mismo que pasa con las letras. A mí se me ocurrió hacer esa semejanza. Cuando se estaban formando los alfabetos, por ejemplo, digamos, usted tiene un alfabeto que tenía determinados dibujitos para formar determinadas palabras. Por ahí, en otro idioma, no tenían esa necesidad, pero agarraban sus mismos dibujitos y lo usaban para formar otras palabras. Entonces después, en realidad, digamos, ¿cuál era el propietario o el origen de eso? Ninguno. No hay posibilidad de rastreo. Es más, con la
la lengua oficial tampoco la hay. Nosotros Claro. tenemos un idioma que tiene una historia larguísima y donde han, digamos, llovido cosas diferentes. Sí es, digamos, o sea, rastrear, bueno, la palabra quilombo también, la misma palabra milonga o la palabra tango. Es decir, hay muchas versiones de cada una porque ninguno tiene la posta. Es verdad, ¿sí? es verdad. Y justamente nos preguntan, ¿qué opina André de esto de que el lunfardo no se aprende académicamente? Y no se aprende académicamente. La gracia está en aprender. O sea, vos lo aprendés si lo necesitas. Digamos, si vos necesitas hablar, vas a aprender. Si necesitas saber cómo se dice algo y necesitas poder decírselo a otro con la seguridad que no te van a meter preso, bueno, ahí lo vas a aprender. Si no, no tiene mucho sentido. Hay muchos ejemplos de esto. O, por ejemplo, o palabras que también tienen varios significados o varias acepciones o lugares de circulación y donde no se sabe en realidad. Y hay algunas que sí se sabe. Por ejemplo, una palabra que se escribe mal, porque fue recuperada por la juventud sobre todo, que es zarpado, zarparse, Sí. y lo escriben con Z, en realidad es con S, porque es pasar al revés. Estar pasado, que ya pasarse de copas o de morfina o de rosca. Sí. Entonces, digamos, o sea, era estar Pasar. zarpado, era estar pasado No está vinculado con a las los palabras dado barcos. vueltas, claro. No está vinculado a los barcos. O sea, el zarpado con Z sí, Claro. pero eso es otro zarpe distinto Claro. de estar pasado como es originalmente eso. Por eso le digo, hay algunas palabras que tienen un registro que están más cerca, digamos, de ese saber y otras que no tanto. Con el caso de las palabras para las prostitutas, en España también hay por lo menos 10 o 15 vocablos diferentes que hay, digamos, o sea, ¿no? las urgamanderas y no sé cuáles más, que está el poema de Quevedo famoso, y en nuestro país se ha sistematizado y se ha estudiado y está la Academia del Lunfardo, pero ya es posterior, ya está como estudiado sobre una cosa que quedó fijada, Claro. ya como una especie de lengua muerta prácticamente, que no es tan así porque justamente el mundo del delito sigue generando y sigue Es verdad. circulando, digamos, la palabra, y que se tiene que cambiar. También eso es interesante. Las palabras que siguen por algo, pero muchas de esas palabras se tienen que cambiar porque cuando el otro ya se enteró lo que estoy diciendo, esa palabra a mí no me sirve más. Claro, ya cuando se Entonces, sabe. ya cuando se sabe, pasan a ser usadas por la totalidad de la Totalmente. población porque no le hace daño a nadie. Eso fue un poco lo que pasó con la palabra mina. O donde queda también, por ejemplo, fíjense la palabra batir. Sí, se la rebatió. La palabra batir, claro, que se sigue usando y que se usa mucho, Sí. también, como dice el oyente, tiene un origen, ¿no? Parecido al de mina, porque se bate el parche del tambor. Y los que tocaban los tambores eran los negros, con la mano, con esas manos que tienen. Con esas manotas. Entonces, se bate el parche. Entonces, ¿cómo pasó de batir el parche, batirte la justa con el parche, a batírtelo hablando y ahí dónde nos quedó el tambor y dónde nos quedó el parche? ¿Se entiende? Sin embargo, batir ahora, si uno se lo dice a alguien, yo primero que pienso es la mini pimer, no sé. Claro. Te bato una chantilly. Bueno, tenemos una invitación para este sábado, Andrea. Sí, para los que tengan ganas de escuchar más sobre esto y de escucharse unos buenos tangos, hay una actividad hermosa en el Almacén del Trocadero, Dios salve a Rivero, donde Edmundo Rivero, uno de los grandes cantores, y que tiene muchos de estos tangos de atorrantes, donde se van a poder poner después también a conversar con la gente que participa sobre el lunfardo y también sobre nuestra ciudad y el lunfardo, porque nuestra ciudad portuaria y tan cercana a Buenos Aires es una de las protagonistas de toda la gesta tanguera, aunque siempre estamos así como un poquito, no sé, un poquito modestos, un poquito tímidos. ¿Lo puede leer, Lucía? Sí, este sábado 12 de agosto a las 9 de la noche la Escuela de Literatura de Rosario organiza ahí en el Trocadero, que ¿dónde Santiago al 900. Un recital dedicado a los tangos lunfardos. Ignacio Corominas, Andrés Garrido, Antonio Oliva y Pablo Suárez presentan Dios salve a Rivero. La entrada sale 60 pesos nada más. También va a haber fonda de comidas caseras el sábado a las 9 de la noche ahí en Santiago 989. Andrea Ocampo, Muchas gracias. Se viene la tormenta con todo. Están cayendo los rayos, hay truenos. Y bueno, mañana a las 6 de la tarde estamos aquí otra vez haciendo Falso Vivo. A las 4. A las 4, A las ¿escuchaste? 6 A las 6. vamos. A las 6 nos vamos, Sí. es verdad. A las 4 de la tarde, 16, estamos acá haciendo Falso Vivo, que tenemos un montón de cosas, entre ellas el radioteatro, Lu. Ay, ya viene Mariana. Bueno, hasta mañana, Gaby.